Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Romanos 6 del 1 al 23. Muertos al pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Siervos no del pecado, sino de la justicia. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Libertados del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Meditemos. Nuestro antiguo ser pecaminoso describe a los creyentes antes de que confiaran en Cristo. Eran personas gobernadas por el pecado y la rebelión, como lo dice en el 5:10.
Ese ser pecaminoso fue crucificado en Cristo. Los creyentes han experimentado la misma muerte que Cristo experimentó cuando Él fue crucificado. Esa era la única manera para que el pecado perdiera su poder sobre la vida de las personas. La única manera de que nuestra naturaleza pecaminosa fuera destruida y la naturaleza de Dios viviera en nosotros. Por eso los creyentes ya no somos esclavos del pecado. El poder y la penalidad del pecado murieron en Cristo en la cruz. Ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora podemos decidir vivir para Cristo. Cuando morimos en Cristo, fuimos libertados del poder del pecado, aunque aún no estamos sin pecado. El pecado ya no nos controla. Al morir al pecado, somos libres para comenzar nuestra nueva vida en Cristo. Acostumbrarse a esta nueva vida requiere que los creyentes desechemos nuestros viejos hábitos, costumbres y desarrollemos unos nuevos. Debido a que Cristo murió y resucitó, sus seguidores no tenían por qué temerle a la muerte. Esa seguridad nos permite disfrutar de la comunión con Él y hacer su voluntad. También afectará todas nuestras actividades como el trabajo, el tiempo libre, la adoración, el estudio de la Biblia, el tiempo devocional y el ministerio. Cuando uno sabe que no hay que temerle a la muerte, experimenta un nuevo vigor en la vida. Romanos 7 del 1 al 25. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario,
fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Meditemos. Cuando una persona muere a la vieja vida y acepta a Cristo como su Salvador, comienza una vida nueva. La vida de un no creyente tiene como centro su propia satisfacción y su fuente de poder es su propia motivación. Por contraste, para el cristianismo, Dios es el centro de la vida y fuente de poder. Cuando una persona acepta a Cristo, su perspectiva del mundo cambia completamente. Pablo usa la analogía del matrimonio para explicar nuestra relación con la ley. Cuando en un matrimonio muere uno de los cónyuges, las leyes que gobernaban esa relación ya no aplican. Debido a que hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede condenarnos. Al estar unidos con Cristo, su Espíritu nos da el poder para que hagamos nuevas acciones para Dios. Ahora, sirvamos a Dios no tratando de seguir un conjunto de reglas, sino con un corazón renovado que rebosa de amor por Él. Romanos 8 del 1 al 39. No hay condenación para los que creen. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Viviendo según el Espíritu,
Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La gloria futura. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Victoriosos en Cristo, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Meditemos. Pablo divide a la gente en dos categorías: los que son dominados por su naturaleza pecaminosa y los que son controlados por el Espíritu Santo. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una salida. Una vez que le decimos sí a Jesús, nuestro nuevo deseo será seguirlo, debido a que su camino ofrece vida y paz. Cada día debemos elegir de manera consistente centrar nuestra vida en Dios. Use la Biblia para descubrir las pautas de Dios y luego sígalas. En cada situación desconcentrante, pregúntese: ¿qué es lo que quiere Jesús que yo haga? Cuando el Espíritu Santo le señale lo que es correcto, hágalo con entusiasmo. El Espíritu Santo es la promesa o garantía de Dios de que hay vida eterna para quienes creen en Él. El Espíritu Santo ahora en nosotros por la fe. Es por la fe que estamos seguros de que viviremos con Cristo para siempre. Ya no somos esclavos temerosos, en cambio somos hijos de Dios, del amado. ¡Qué privilegio! Debido a que somos hijos de Dios, compartimos grandes tesoros como coherederos. Dios ya nos ha dado sus mejores regalos: su Hijo, su Espíritu Santo, el perdón y la vida eterna. Aún nos anima a que le pidamos todo lo que necesitemos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, por esta revelación. Te pido por favor que tomes el control en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque obras en nuestra vida, porque has permitido que el Espíritu Santo habite en nosotros y sea Él el que nos conforte día con día, nos anime día con día a seguir adelante. Te damos gracias que por medio de dejar el Espíritu Santo habitar en nosotros, hemos hecho que se mueran las obras de la carne. Ayúdanos, Señor, a tener esa victoria todos los días, Padre. Seas tu Santo Espíritu trayendo fuerza a nuestra vida, dirección a cada situación que nosotros vivamos. Ayúdanos, mi Señor, porque nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No lo permitas, Padre, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. El que clama a Abba, Padre. Somos tus hijos, Padre. Nos has dado ese privilegio de ser tus hijos. Guárdanos, mi Señor Jesucristo. Revélanos el camino. Instrúyenos en todo tiempo y en todo momento. Te pido por favor, Padre, por todo oyente que pueda entender esta palabra, la pueda aplicar a su vida y pueda ser de mucha bendición. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad,
lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio con sentido 96.9.